¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Débora, la profe de historia. Quería hacerles este videito para mandarles un saludo, para que me vean y bueno, contarles cómo vamos a trabajar la segunda parte del año. Em, Primero, antes que nada, decirles que estoy muy contenta con el grupo porque han respondido todos, ¿sí? Un poquito más atrasado, un poquito más adelantado otros, pero han respondido todos la verdad que muy bien a los trabajos que venimos haciendo. Esta segunda parte del año es muy cortita, es mucho más corta que la primera parte del año, así que vamos a tratar de disfrutarla. Actividades hay que hacer, ustedes tienen que seguir aprendiendo, y nosotros tenemos que seguir enseñando. Así que vamos a tratar de hacerlo lo más entretenido posible. Por eso me parece que está bueno empecemos a implementar las clases virtuales. Eh, no sé si ustedes tienen el cronograma de actividades, pero estaría bueno hacerla los lunes a las 3 de la tarde, los lunes cada 15 días que le toca justo la materia de historia. Eso lo vamos a ir arreglando por el grupo de WhatsApp. Esta semana, bueno, quería mandarles un videito para saludarlos y contarles un poco lo que estuvimos viendo en la primera parte del año. En cuarto año los contenidos tienen que ver con el siglo XX, ¿sí? Hay un autor muy, muy famoso que se lee mucho en la historia, que escribió mucho y analizó mucho el siglo XX, que es Erich Hobsbawm, y él sostiene que el siglo XX es un siglo corto, a diferencia de lo que fue el siglo XIX. Los siglos en historia son arbitrarios, no es que empiezan en 1900 y terminan en el 2000, sino que se selecciona un acontecimiento puntual para, para dividir los siglos, ¿sí? Y de esa forma, digamos, la historia poder abordar mejor y comprender mejor el pasado. El siglo XX se daría inicio con la Primera Guerra Mundial en 1914. Pero bueno, nosotros estuvimos viendo un proceso anterior que tiene que ver con el imperialismo, ¿sí? El imperialismo sería una de las posibles causas del estallido de la Primera Guerra Mundial. ¿En qué consistió ese proceso? Es una conquista y colonización de las principales potencias europeas que a principios del siglo XX estábamos hablando de Gran Bretaña, Alemania, Francia, después se incorpora Estados Unidos y Japón. ¿Y por qué son potencias? Porque el capitalismo había avanzado según un sistema industrial. Entonces llevaban, digamos, la cabecera en lo que es la producción industrial. Los sistemas como los ferrocarriles, la industria de la siderurgia, la electricidad, empezaba a usarse el uso de la materia prima, el petróleo, bueno, la química, la electricidad, son todas industrias que se van desarrollando en esta época y que hace que los países logren una mayor producción de nuevos productos, ¿no? Y estos países que yo les acabo de nombrar llevaban la cabecera y empezaban a competir entre ellos. ¿Qué pasa cuando un país se convierte en potencia? ¿Qué es lo que necesita para mantener, digamos, su lugar en el mundo? Primero necesita materias primas baratas, ¿sí? Necesita mano de obra barata y necesita también nuevos mercados donde colocar esos productos. Bueno, este proceso imperialista tiene que ver con eso. Se produce la conquista y colonización de dos continentes, el africano y el asiático, por parte de estas potencias. Las excusas que realizaron para conquistarlos eh, estuvieron relacionadas con la discriminación, ¿sí? De ahí viene gran parte de la discriminación que nosotros tratamos de erradicar hoy en día. Las consideraban sociedades, a los africanos y a los asiáticos, sociedades atrasadas, que no tenían educación. Estas potencias europeas sostenían que iban a mostrarle el progreso, la civilización, ¿sí? Todas cuestiones que tienen que ver con un sentimiento de superioridad. Se creían superiores al resto de las sociedades. Bueno, este proceso lleva a que estas potencias empiecen a competir por los límites dentro de esos territorios donde conquistaron, por las materias primas, por esas sociedades que las trataron como casi esclavistas. Entonces, lleva un periodo en donde estas potencias empiezan a fabricar armas, porque esa competencia lleva a que estén en retaguardia, y se produce, digamos,
varias causas son las que llevan al estallido de la Primera Guerra Mundial. Nosotros vimos un asesinato de un archiduque, pero en realidad en la historia siempre es multicausal. Se tratan de ver múltiples causas, porque no solamente asesinatos de políticos hubo siempre en la historia, y no todos terminaron en una guerra tan grande y tan larga como la que fue la Primera Guerra Mundial. Bueno, vimos el estallido de la Primera Guerra Mundial, entonces fue una guerra donde se involucraron estas potencias que estaban sumamente armadas en cuanto a la producción de armamentos, y eso hace que dure también tanto tiempo la Primera Guerra Mundial. Bueno, la guerra, como ustedes saben, se termina, tiene un periodo de finalización en 1918, pero en realidad ninguna de las potencias estaban, o ninguno de los países que había participado estaba muy de acuerdo con los resultados de la Primera Guerra Mundial. Entonces, todo lo que sucede después tiene que ver con esta búsqueda de respuesta a esa finalización de la guerra. Sobre todo, el surgimiento de los estados totalitarios. Nosotros vimos el fascismo y el nazismo. Algunos tuvieron la oportunidad de ver las películas, donde había un sentimiento negativo hacia esos resultados de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles, la culpabilización de Alemania, de haber iniciado la guerra y demás. Bueno, estos gobiernos totalitarios surgen en respuesta a los resultados de esa Primera Guerra Mundial, ¿sí?